Hola, mi nombre es Valentina Martínez y junto con mi compañero James Incapié les expondremos el día de hoy sobre los metales alcalino-tercios. ¿Qué son los metales alcalinoterrios? Los metales alcalinoterrios son un grupo de 6 elementos químicos que conforman el grupo 2 de la tabla periódica. Se caracterizan por ser duros metales, más duros que los alcalinos, brillosos, que son buenos conductores de la electricidad, al igual que los alcalinos, forman óxidos básicos o alcalinos a reaccionar con el oxígeno. Tienden a ser un poco solubles en agua, porque no se disuelven en agua, y la tierra que queda en la filtración, sus óxidos reciben el nombre de tierras en la antigüedad. Son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Hablando un poco de las tendencias grupales, tenemos que mencionar que son un poco más electronegativos y menos reactivos que los metales alcalinos. Cuentan con enlaces metálicos más fuertes que los metales alcalinos y en comparación a los metales alcalinos tienen un punto de fusión y durezas más altos. Poseen un gran tamaño atómico, una carga en el núcleo más efectiva que el grupo 1 y cuentan con mayor contracción en los orbitales atómicos, lo que genera densidad. Poseen un alto potencial de oxidación que crece a medida que se asciende en el grupo, es decir, que el poder reductor aumenta desde el berilio al radio. Métodos de obtención. Entre los métodos de obtención de estos metales se utiliza la electrólisis de sus haluros fundidos, como vemos en el modelo de la primera ecuación. En el modelo de la segunda ecuación lo utilizamos para la reducción de sus óxidos con carbono. Reacciones de oxidación y carburos. Tenemos aquí las reacciones de oxidación características para cada uno de los metales de estas fórmulas, del berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario. Y también tenemos los carburos de magnesio, calcio, estroncio y bario, tienen la fórmula MC2 y contienen el anión dicarburo, o sea, la acetiluro. Todos los elementos del grupo forman carburos y además se prepara a través del calentamiento del óxido o del carbonato en presencia del carbón, como lo vemos en las ecuaciones de abajo. Comenzamos con el berilio. La ocurrencia del berilio se presenta como el mineral berilo, que son 3 berilos, 2 aluminios, 6 silicios y 18 oxígenos, que con ciertas impurezas puede ser piedra preciosa. Se encuentran al menos 30 minerales, siendo la más importante la bertrandita y el berilo. Entre las piedras preciosas que podemos encontrar los cristales de berilio, la encontramos la agua marina, que es azul debido a las impurezas de hierro 2 más, la margonita o berila rosa, cuyo nombre piorene, cuyo color viene causado por las impurezas de manganeso 2 más, y la más conocida por todos y que en nuestro país es famosa por la esmeralda, que viene, el color de la esmeralda lo causa las impurezas de cromo o de vanadio. Su extracción. La extracción la obtenemos del berilio, consta de tratar el berilio pulverizado con ácido sulfúrico. Se obtiene el sulfato de berilio. Este se calienta obteniendo un óxido. El óxido sirve para la preparación de otros compuestos. El metal que se obtiene por electrólisis, como había mencionado anteriormente, del fluoruro o del cloruro del anhídrido fundido, o bien por reducción del cloruro con sodio o con magnesio. Más del 90% del metal se obtiene por el proceso térmico. Entre las propiedades del berilio, es un metal muy curioso porque ha sido también considerado como un metaloide, porque es muy blando, forma unas... es muy blando y como podemos ver su física es un metal grisáceo, blancuzco, que en contacto con el oxígeno se forma un óxido negro. Aquí tenemos la tabla de sus propiedades químicas. Su reactividad, tenemos 2 ejemplos de su reactividad, y en las aplicaciones para nuestra ingeniería, pues les cuento que el berilio es utilizado como blindaje en las naves espaciales,
Con esto pues les puedo comentar que tiene una amplia modo de aplicaciones en nuestra ingeniería. Es muy versátil este material. Continuamos con el magnesio. El magnesio, su ocurrencia, no es un elemento tan reactivo, no se lo encontramos puro en la naturaleza. Como mineral se presenta predominantemente en forma de carbonatos, silicatos, cloruros, sulfatos, como los demás elementos de este grupo. En su mineral más común es la dolomita, mineral de magnesio que incluso es muy abundante en Europa. En Italia se encuentran los montes dolomitas, que es gran cantidad de este mineral. Esta es la extracción fundamentalmente es de tres minerales, de la magnesita, como les dije anteriormente, la dolomita y la carnalita. Entre sus propiedades físicas podemos ver en la diapositiva el color grisáceo blancuzco, y esta es la tabla de las propiedades químicas. En su reactividad, aquí tenemos un ejemplo de una reacción endotérmica y las aplicaciones tenemos, les cuento que este material tiene una amplia gama de aplicaciones para la ingeniería de materiales, pues como metálico se utiliza, como cerámico en refractarios, y una gran cantidad de aleaciones se pueden hacer con magnesio. Recordemos bien que los rines de magnesio han sido muy utilizados en los carros, en la industria automovilística. El magnesio se utiliza mucho en las aleaciones para su producción, en la aviación también, e incluso en la industria militar. Encontramos balas trazadoras con magnesio. Es un material que tiene muchas posibilidades de desarrollo en nuestra ingeniería. Continuamos con el calcio. Es importante mencionar que el calcio es el quinto elemento en abundancia en la corteza terrestre, pero no se encuentra en forma pura. Forma compuestos de gran interés industrial como el carbonato, el calcita, mármol, caliza y dolomita, el sulfito, y desde estos se obtiene la cal viva y el cemento. El metal se aísla por electrólisis del cloruro de calcio, como lo vemos acá. Vemos la dolomita, la fluorita, la calcita y la síntesis de la cal viva. Como propiedades físicas podemos tener que es un metal plateado, es un metal de baja dureza, es dúctil y reacciona fácilmente con el oxígeno. Y como las propiedades químicas las vemos en esta tabla. Como aplicaciones tenemos que el carbonato de calcio es un gran componente que aporta muchas propiedades para la elaboración del cemento. Además, en aplicaciones para nuestra ingeniería de materiales tenemos que es un elemento muy utilizado en elementos cerámicos y en la fabricación de vidrios, como lo vemos en las imágenes. Tenemos el estroncio. En este se presenta en forma de sulfatos de celestina, en forma de carbonatos de estroncianita. La celestina se encuentra en buena medida en depósitos sedimentarios. Se encuentra en un tamaño suficiente para que su minería sea rentable, y por esa razón es la principal mena de estroncio, a pesar de que la estroncita sería mejor. Vemos aquí la forma de extraer el mineral, que es por electrólisis de cloruro de potasio. Como propiedades tenemos que tiene un aspecto metálico plateado blanquecino, es sólido en su estado natural y es poco maleable. Y las propiedades químicas las vemos en la tabla. Aquí tenemos presente la reactividad con el aire, que es de forma vigorosa, con el agua, que es de forma suave, pero que de igual forma ocurre. En una de las aplicaciones más importantes tenemos que el estroncio se emplea en relojes atómicos, porque supera los métodos atómicos del cesio que se utilizaba anteriormente. Además tenemos el estroncio en tubos de ensayos catódicos que mejoran las propiedades de los equipos electrónicos. Continuando, tenemos el bario, que
ocurre como método de ocurrencia de extracción, se obtiene la baritina y el carbonato de bario, y se aísla por la reducción del óxido de bario con el aluminio, como lo vemos en la reacción de ahí, y tiene un potencial de oxidación en solución acuosa. Y vemos en las imágenes las dos piedras de baritina y carbonato de bario. Como propiedades importantes tenemos que de igual forma tiene una apariencia plateada, blanquecina, es maleable, es sólido y reacciona con el cobre y se oxida rápidamente en agua. Como vemos aquí tenemos la reactividad con el aire, que es vigorosa, de forma vigorosa, y la reacción con el agua también de forma vigorosa. En aplicaciones importantes tenemos que el óxido de bario se utiliza en la industria petrolera porque gracias a su densidad, mejora las propiedades del lodo, o sea, por su dureza también, y hace que el método de extracción sea mucho más eficiente. Y también tenemos la implementación del óxido de bario en rayos X. Tenemos el nitrato de bario en fuegos artificiales y esas son una de las principales aplicaciones que tenemos para el bario. El radio. La ocurrencia del radio es un producto de la extracción del uranio y por lo tanto se puede encontrar en todas las minas de uranio, aunque lo encontramos escasas. O la obtención originalmente se obtenía de pezblenda con una concentración de partes por millón, quiere decir que en una tonelada encontramos 7 gramos de radio. También lo encontramos en las arenas de carnolita de color, se tiene también este elemento, pero se ha encontrado en la mina en la República del Congo, en la mina del Alto Catatumbo, y ahora lo encontramos últimamente en el área de los Grandes Lagos en el Canadá. Está la tabla de las propiedades químicas del radio, las propiedades físicas del radio. El radio es un elemento que emite luminiscencia, eso es un color verde que le ilumina. Incluso en los años 30 las bailarinas se maquillaban con radio para sus espectáculos, además que muchas murieron por eso, porque es un elemento muy tóxico, por lo que es poco empleado últimamente. La reactividad, como le dije anteriormente, el radio proviene de la descomposición del uranio y al igual descomponerse forma el radón. En las aplicaciones para la ingeniería tenemos que en la industria de la diagnosis médica es muy utilizado el radio y tiene mucho potencial por ser un elemento muy radioactivo, poco explorado. Esto nos anima a estudiar este elemento. Bueno, aquí tenemos algunas de las referencias que utilizamos para realizar esta exposición. Y por último, queremos agradecerles por su atención. Muchas gracias.